a todos. Ya, porque estás con el móvil. Mm, Estás con el móvil. Estamos no uno, pasa dos, nada. de Sí, estoy con el momento. móvil. Por no andar enchufando el ordenador y tal, como el móvil ya lo llevaba en la mano. Ya, no te preocupes, que lo hacemos con el móvil bien. Miriam, cuando quieras. Pues nada, chicas, muy buenas tardes. Aquí hay ya algunas personas, una, dos, tres, ¿no? Tres que estuvisteis ayer, bueno, cuatro contando a Sí, Elena. sí. Y tuvimos una presentación estupenda en Librería Áurea, aquí en Arganzuela, que está especializada en novela Por, cie- histórica. por cierto, Miriam, perdona que te corte. La Cuéntame lo que tienes. presentación estuvo genial por tu parte. Me Bueno, encantó. estuvo, la verdad es que es de Estuvo esas muy bien. presentaciones que me gustan a mí por varias cosas. Primero, Mm, porque el aforo era el ideal. O sea, mm, además, era un público conocedor del autor y de sus obras pasadas, como dicen en la claro. feria, de la obra reciente y del resto de su obra. Y bueno, luego tuvimos el bonus track de que apareció de espontánea, y luego lo cuenta Selma, una invitada que de mucho gustín que no esperábamos y que nos gustó mucho tenerla ahí. Chicas, ¿qué os voy a contar de Elma? Chicas y Fernando, que ya la conocéis desde en Espasa, esta es su tercera novela, Ponte en mi piel, aquel primer hito inolvidable para todos, el Sobre todo último para árbol. mí. Exacto, sí, fue un hito, la verdad. El último árbol del paraíso, un novelón, Sí. novelón. Y ahora, bueno, lo comentábamos ayer con otras compañeras y otras personas, Mm, que es que nos encanta Elma porque cualquier cosa que se le pone por delante, ella lo acomete con primero con una seriedad y un rigor a la hora de la documentación impecables, pero luego con una determinación, capacidad de improvisación, capacidad de cercanía a la hora de novelizar. En este caso, escoge a otro de esos personajes que han sido arrastrados por el curso de la historia, completamente olvidados, se sabía de su existencia, pero no es un personaje que esté en el imaginario colectivo. Su madre mm. sí, su madre, la sin par Cleopatra, última de su nombre y, y reina y faraona de Egipto. Listo. ¿M? Y la protagonista de la novela es su hija, que cuando comienza la novela tiene 10 años, de su hija, de ella y de uno Marco Antonio. Entonces, donde acaban los libros de historia, con la muerte de esta pareja tan singular, el padre de Marco Antonio, empieza la novela de Elma. La de Elma con esta niña que tiene una vida completamente, no sabemos qué va a pasar por ella, porque con ella lo que le tocaba es que muriera o se quedara olvidada, en cambio su destino fue muy diferente. Rehén de Octavio, se va a dar a Roma y allí es donde crece y se la educa para ser un peón más en ese tablero de la primera geopolítica global, que fue el primer imperio romano, con Augusto. Entonces, bueno, Elma a partir de aquí, pues los lo va a contar, ya lo habéis leído. Quienes habéis conocido la novela despliega un tapiz entre la gran historia, más historia de la de verdad, de la que realmente nos emociona y conmueve a todos, con grandes personajazos en un momento cumbre de la historia del Mediterráneo, y la pequeña historia. Todos estos miembros de esta familia, esas personas, mujeres, niños, que nunca salen en los con grandes titulares, pero que tuvieron un papel destacadísimo y de ese núcleo familiar luego saldrían otros grandísimos personajes. Como decía Javier Negrete cuando leyó la novela, esto es la precuela de Yo Claudio. Así que, Elma, adelante, enhorabuena, muchísimas gracias. Lo que hemos disfrutado con esta novela no es ni para Mm. contarlo. Y bueno, aquí te dejo con tus lectoras y lector, que espero que te expriman bien y a ver qué sale que no saliera ayer. ¿Vale? Ya, ya, bueno. Bueno, Emma, yo qué te voy a decir. Tú sabes lo mucho que te admiro, lo mucho que te quiero como lectora y como persona, que yo ya Ay, eres amiga, no solamente eres una escritora, eres, como decía Miriam, también es amiga. Ayer, es verdad, yo la conocí cuando su primera novela y desde entonces hubo como un feeling lector y personal, ¿no? Entonces, cuando publicó Ponte en mi piel, Miriam, yo la recuerdo con mucho cariño porque ese día, a ver, la novela me gustó mucho, pero ese día volví yo a nacer, porque tuve un percance así como era la primera vez que yo faltaba a un club de lectura que yo organizaba. O sea que por eso la recuerdo también con mucho cariño, porque
gracias, que sigo, ¿no? Y que estoy aquí y que he podido seguir disfrutando de sus demás novelas. O sea que con la novela anterior todavía tengo por ahí los clavos. O sea que es que son novelas inolvidables las tuyas. Es más, con esta, pues Selene, pues me ha llegado al corazón. Me ha llegado al corazón porque es una niña que, bueno, tuvo que luchar para tener su puesto, ¿no? Para ser quien fue después. Que yo, por ejemplo, no tenía ni idea de quién era Selene, y lo bueno, yo creo, de estas novelas es que descubras, ¿no? Personajes que han tenido su papel en la historia y que tú nos describes aquí, además, muy bien. Leer a Emma es, abre las páginas y dice, bueno, pues qué bonito empiezas. Empiezas ya con cuando tú leíste, que por cierto, yo voy a hacer algo con el primer capítulo también que tú leíste, porque me gustó mucho, y ya cuando empieza la novela con eso, dice, uy, Cleopatra niña, y Cleopatra no, Selene, creyendo que estaba muerta, y no. Entonces, aunque yo sé por qué, porque ya lo contaste ayer, cómo surgió la historia de esta novela y tal, y lo cuentas muy bien al final también, que a mí me encanta esa nota del autor o epílogo, porque a mí eso me encantan. No me gustan los prólogos, yo lo he dicho muchas veces. Los prólogos no me gustan porque prefiero que me cuente la autora, no que me cuente otra persona lo que le ha parecido el libro, ¿no? Que de eso ya me encargaré yo de averiguarlo, pero me encanta. Entonces, cuéntanos tú para que los que oigan y los que vean el vídeo luego, pues sepan por qué tú empezaste a escribir, porque tú saltas, todas tus novelas son diferentes, tú saltas de Ponte en mi piel, luego a lo de... Es que eres una escritora que puedes escribir cualquier cosa, pues que da igual, ¿eh? Que escriba lo que escriba es éxito asegurado. O sea que, pero cuéntanos este. No, bueno, lo que comentábamos ayer en la presentación en Madrid, ¿no? Que a mí me gusta escribir eh, las historias de los perdedores, ¿no? Las historias de como de los desheredados de la historia. Voy ahí a ese margencito de los grandes personajes y los grandes hechos. Y bueno, pues lo que decíamos ayer, si hay una bella y una bestia, pues yo escribo de la bestia. Si Sí, hay católicos y hugonotes, pues yo escribo de los hugonotes. Si hay intereses holandeses y indonesios que pelean por su tierra, pues yo voy con los que pelean por su tierra. Y aquí igual, en esa gran guerra entre Roma y Egipto, ¿con quién iba a ir yo? Pues con Egipto, con los perdedores y además con los más perdedores, porque al final Marco Antonio y Cleopatra, bueno, pues hacen mutis por el foro de una manera digna, porque claro, no olvidemos que el suicidio en aquella época no es lo que es ahora mismo, ¿no? Era una salida muy digna, muy honrosa y muy noble de decidir acabar tú con tu vida antes de que lo hicieran otros, claro. Y bueno, pues de alguna manera esos niños sí que no toman decisiones, ¿no? Se encuentran abocados a esa realidad y su vida cambia de la noche a la mañana, de ser semidioses pasan a ser rehenes, auténticas marionetas está en bien. el juego de tronos de lo que será posteriormente el Imperio Romano, que entonces todavía era una Sí. república, ¿no? Pero en manos absolutas de sus desconocidos, unos niños que los mayores tienen 10 años, ¿no? ¿Qué sentimientos, qué miedos, qué rencores, qué venganzas no pudieron albergar esos niños? La verdad es que sí. Eh, También quería decirte que hay escenas que son muy cinematográficas, porque eh, yo recuerdo cuando iban los tres hermanos encadenados delante del cortejo, y cuando viene el cuervo negro y se posa en las manos de Selene, digo, wow, qué bonito. Esa, digo, esta es más que imaginación, de verdad. ¿Cómo se te ocurrió eso? Porque los cuervos eran como malos augurios, ¿no? Han sido siempre. Pues es que curiosamente eso tiene una base real. En el triunfo Fíjate, En el triunfo de Octavio apareció un vendedor que le vendió un cuervo que loaba a Octavio y su victoria, ¿no? Y que decía, salve, gran Octavio. Octavio emocionado se lo compró solo para darse cuenta de que tenía otro cuervo que decía, salve, gran Antonio. Y sí. bueno,
tuvo la entereza y la dignidad de decir, bueno, pues qué simpático eres, que Ya, majo, te voy pero yo a me comprar, voy con la otra, ¿no? te voy a comprar también al otro cuervo. Pero entonces, claro, aquí Qué la bonito. historia no refiere ni a los hijos de Cleopatra en este momento ni nada, ¿no? Pero quise aprovechar esa anécdota de los cuervos y ese gesto de Octavio de aprovechar con lo buen propagandista que era, incluso los malos augurios a su favor Ya. y no quería dejar de ponerlo y bueno, pues este cuervo al final No, es se que convertirá es muy bonito. Esa escena es en un preciosa. personaje, en un Sí, personaje, sí, sí, sí. en un Bueno, yo personaje seguiría más. preguntándote porque es que son tantas cosas, pero bueno, voy a dar paso y luego ya, si nos da tiempo, ya sé, Elena, que estamos a una horita. No te preocupes. Natalia, Hola Emma, buenas tardes. Hola Natalia, ¿cuánto Ya nos tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo? ujú, Nada, fue estupenda la presentación de ayer, se notaba mucho cariño a tu alrededor. Y yo quería preguntarte que ayer hablaste mucho del papel de las mujeres mm, en esta novela y me gustaría que al resto de mis compañeras se lo contaras, porque me gustó mucho sí, cómo reflejabas ayer ese papel en las mujeres y luego el papel de las niñas, porque estaban tus niñas allí delante y me hizo mucha gracia como ellas también se involucraban y decías, es que claro, yo me imagino a Selene con 10 claro. años y tal, y es verdad, o sea, no nos damos cuenta que lo estamos leyendo en la novela y es que es una niña, o sea, es verdad que es lo que decía Pepa, o tú, un semidios y tal, pero en el fondo tiene ahí, tiene sus cosas de niña. Y Mm. me gustaría que nos lo contaras. Bueno, por eso un poco en la portada, ¿verdad, Miriam? Huimos de la mujer de espaldas mirando al infinito con sed de venganza y quisimos poner una niña enfurruña, una niña Sí, enfadadísima totalmente, con vamos. Yo la veo, ¿Verdad? veo a Selene, te lo juro, miraba y la veía. una niña Además, enfadada, no sí, una niña especialmente, ni una adolescente atractiva, ni No, no. una mujer con sed de venganza, no, una niña Una niña de y cabreada. me convierto en pera. O sea, Claro, exactamente, una niña y ahora no respiro, yo ¿sabes? ahora O sea, no respiro. entonces, bueno, pues que fuera realmente, que te haga preguntarte, pero ¿qué le han hecho a esta niña para estar así, así de enfadada, ¿no? La novela, lo comentábamos ayer, surgió un poco de la necesidad de esos niños que aparecen esbozados en Sí, otros libros, en otras películas, en la serie Roma, estaban estos niños, ya aparecen. Bueno, pues preguntarte cuando todo esto acaba, ¿qué pasa con ellos, ¿no? ¿Dónde van a parar? Si es que van a parar a algún lado. La necesidad de contar un poco eso es la que me lleva a hacerlo, porque claro, al final yo lo que quiero pensar es que esta niña se convierte un poco en la valedora de sus hermanos, ¿no? ¿Por qué? Primero porque la historia, al final, la historia real solamente nos va a terminar hablando de ella y sus hermanos. Va a haber ahí un vacío que yo en la novela lleno con ficción ateniéndome a lo que sabemos de ellos, ¿no? Entonces la niña tenía que ser esa gran protagonista porque es de la que más sabemos. Segundo, porque una niña de 10 años, ni ahora, ni seguramente en la Roma ni el Egipto de la época, es igual que un niño de la misma edad. Probablemente la niña fuera más madura, más reflexiva. Ella ha tenido como gran ejemplo a su madre, que tiene que ser un referente increíble para ella, ¿no? A la que admira y a la que un poco odia también, porque cómo se me suicida a su madre y la deja sola con ese ya. papelón y le dice, Totalmente. cuida de tus hermanos, que tengo 10 años, hombre, por favor, que me estás Mm, contando, ¿no? Y lo que tú decías, pues esas otras mujeres que se mueven a su alrededor de personalidades muy distintas, porque está Livia, la mujer de Octavio, que es más luchadora, más estratega, que tiene que asegurar su poder en esta casa porque no tiene hijos con Octavio y eso sabemos que en muchas sociedades y más en una sociedad patriarcal es algo definitorio, ¿no? Esta Octavia, Octavia que es como la resignación, ¿no? La buena matrona romana, que yo creo que Octavia merecería una novela por sí sola porque es como la conciliadora. Ella es la hermana y la esposa de los dos grandes enemigos, ¿no? Ella es la que acoge a los hijos de su rival. De alguna claro. manera ella está dando lecciones que probablemente Selene vaya aprendiendo, ¿no? Aunque en un principio
cada una está en un lado, o sea, Octavia no, se lo dice a su hermano, no pretendas que les quiera, les cuidaré porque me lo pides, pero no pretendas que les quiera. Y Selene, a su vez, cuando la conoce, se pregunta, ¿esta es la rival de mi madre? ¿Esta es la mujer por la que mi madre lloraba? Pero si es una Mindundi, igual que Roma le parece sobrevalorada, Octavia le parece también como rival de su madre sobrevalorada, ¿no? Y luego hay un personaje que le tengo mucho cariño porque le quise rescatar de la historia, se sabe muy poco de ella, pero lo que se sabe era una persona muy peleona y muy luchadora. Y es Julia, la madre de Marco Antonio. Julia fue una gran mujer que en los momentos más oscuros del triunvirato de Marco Antonio, Octavio y Lépido se atreve a enfrentarse a ellos para pedirles explicaciones por acciones que están llevando a cabo, ¿no? Contra personajes nobles, por así decirlo, de Roma. Lo que no se atreven muchos hombres, muchos generales, se atreve ella a llegar y a darle una colleja a su hijo y a sus colegas como si estuvieran haciendo travesuras en un patio de juegos, perdón. Por eso le doy ese papel un poco a Julia, ¿no? Que aparece, que no conoce a sus nietos egipcios, pero que los arropa de alguna manera porque son hijos de su hijo, ¿no? He querido poner un poco de esta mujer en ese Marco Antonio, que pese a lo mujeriego que cuentan las crónicas que era y que seguramente era, se rodea siempre de grandes mujeres y es una de las primeras personas, uno de los primeros gobernantes romanos que manda a acuñar moneda con el rostro de mujeres. De Pues todas muchas, maneras, al final casi todos les cogen cariño a los tres A los tres niños. niños. A los tres niños. Y el Ptolomeo es como decir, yo me lo llevo a mi casa, pobrecito, porque hay una escena también, perdona Natalia, que te he cortado, hay una escena que le dice, no, no, yo quiero ir a luchar con mi hermano, y le dice Octavio, pero si tú eres muy pequeño, dice, pero yo quiero ir. Claro, Qué o sea, bueno, al final es un niño de 6 es un años, y niño, es un quiere ser niño. como su hermano, y un niño de 6 años al que Octavio, que evidentemente es un señor frío, un gran estratega, un señor que va a ser emperador y que va a crear una dinastía, pues le conmueve. Él no tiene Sí, hijos varones, esa ternura, ya, porque Helios es más difícil. Bueno, está sí, su sobrino Marcelo, que es su favorito. Helios es un niño un poco ingobernable y él se da cuenta, pero Ptolomeo es perfectamente moldeable. Es un niño tan exactamente. pequeño, Es que qué él no ve a ternura. claro, él no Sí, ve a Octavio como un enemigo, le ve como, sí, bueno, pues ahora me toca estar con este señor y ya y ya está, está, ¿no? Con y esa, ya con está. esa capacidad de los niños pequeños para adaptarse. Los hermanos son un poco más mayores, lo veíamos ayer. A mí a veces alguien me ha preguntado, ¿pero tú crees que niños de 10 años se comportarían así? Y yo miro a mis hijas y digo, sí, se La comportarían, ni Es me más, darían esas contestaciones. en la época actual, las niñas más que los niños. Bueno, yo creo que entonces también, ten en cuenta, fíjate, la edad Mm, legal de matrimonio para las niñas era los 12 años, para los niños los era dos, los 15. claro. fíjate. Sí, sí, sí. Sí, no. Bueno, Natalia, Bueno, que perdona. nada, que muchísimas gracias, que como decía Pepa, es un placer leer tus novelas. Es que cojas la que cojas, Coja la que coja. es que sí es verdad, contemporánea, histórica, pin, pin, todo, todo. La verdad que es un gusto leer tu nombre en una portada del libro, sabes que te va a gustar. Así que por muchos años más, Emma, por muchos años más. Por favor, Venga. Muchas que gracias, Natalia. Inshallah, que dicen mis amigos marroquíes. Nada, totalmente. pasa mis compis. Arsen, Hola, Emma, ¿me ves? Hola, Astrid, ¿cómo Hola, estás? preciosa. si ¿Qué tal? Emma Vela que habla. Sí, Por eso estaba hablando y la estaba preguntando. Hola, preciosa. Que conste que me lo he terminado y me ha encantado. No me ha defraudado, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Una de las cosas, sobre todo, que más me gusta que haces es el rigor histórico, más o menos que el rigor histórico que tienes, pero que no lo haces muy ameno. No lo haces tan ameno que sin conocer a la gente parece que son amigos nuestros. Es verdad, parece que ya los conocemos de toda la vida, porque yo, por ejemplo, de esta historia que cuentas aquí, no tenía ni pajolera idea, o sea, no. Además, no había oído nada de ella. Eh, entonces, solo lo que te tengo que dar sobre todo es la enhorabuena. A la hora del rigor histórico y de las licencias, evidentemente, que te tomas, porque es evidente, Sí, porque ¿qué te luego te cuesta? comentaré yo algunas palabras que pones ahí, así un poco raras. vale, vale. ¿Qué te cuesta?
¿Qué te cuesta más construir cuando estás haciendo la novela? Me cuesta hacer el periodo mío. Claro, como decías al principio, yo salto de periodo, salto de Y te tiempo, da igual. sí, pero todo lo que me he documentado de un periodo para la novela siguiente no me vale. O sea, no Ya. optimizo nada en absoluto. Entonces, de repente me toca estar en la Roma de ese momento y me toca saber cómo se viste la gente con los errores que se te pueden colar, ¿eh? Cómo camina, qué beben, qué comen, cómo son los barcos. Y luego, claro, un rigor, lo que decías tú, Asten, pues más o menos histórico. Yo no puedo contar que en el año 28, me lo voy a inventar ahora, Octavio en su casa le echa una bronca a alguien, si en el año 28 este señor se sabe que está en Cantabria peleando Ya, todo ese periodo. pero Entonces, perdona sí, que te sí, no, corte ya, digo, pero dentro de que sigues un rigor histórico porque es lógico, tú no lo haces ver como si no, o sea, de otra manera, no lo haces ver como muy, Muy actual. pues sí, no muy actual, sino que no nos aburres, que no nos cuentas un montón de cosas históricas como si nos estuvieses leyendo un libro. ¿Me explico? sí, 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 yo creo que sí, yo creo que sé lo que quieres decir, pero eso es porque lo hago mío. Entonces yo de repente soy Octavio o soy Selene y yo tengo que saber que ayer he estado en no sé dónde y pasado mañana voy a estar en no sé dónde. Tengo que meterme absolutamente por completo en la acción y tengo que conocerla. Yo no tengo que explicarte absolutamente cómo se viste un egipcio o cómo se viste un griego. Tengo que dar algún detalle para que a ti como lectora eso te suene, para que aprendas a lo mejor algo, porque a todos nos gusta aprender cuando leemos novelas históricas, ¿no? Uy, fíjate, esto se llamaba así. Uy, fíjate, los barcos eran no sé dónde, no sé cómo. Entonces tengo que dar un puntito, pero casi como si diera por sentado que el lector lo sabe. Porque aquí la gente se va a aproximar a la novela probablemente desde diferentes perspectivas. Habrá gente que conozca esta historia, habrá gente que no conozca la historia de Selene, pero que ese periodo del Imperio Romano, perdón, de la República, el paso al Imperio, lo tenga súper calado y de repente diga, pues esto era así. Y habrá gente que no sepa absolutamente nada y que tenga, y tampoco puedo poner los términos como para que tenga que irlos buscando en un glosario de términos latinos o en un diccionario cada poco, ¿no? Entonces, para mí el verdadero esfuerzo es eso, meterme tanto en la época que para mí sea familiar, porque solo si para mí es familiar, la puedo hacer familiar para el lector. Si yo tengo que contar cada poco que Julio César acaba de morir en el año 44, asesinado en el Senado, después de venir de la guerra de las Galias, no, yo tengo que hacer que eso suene y que la esclava cuente, cuando mataron a mi señor Julio César, no os imagináis el follón que se armó. O que Marco Antonio piense, ostras, es que igual el Senado de repente se está planteando el castigar mi romance igual que castigó el de Julio César. Entonces, ese asesinato de Julio César, yo no puedo contarlo de primera mano. Tiene que aparecer salpicado en recuerdos de Cleopatra, en testimonios de las esclavas, en pensamientos de Marco Antonio, para que de alguna manera yo lo sitúe en vuestro imaginario colectivo y ya cualquiera de vosotros le quede claro con esos datos cómo ha muerto Julio César, que no es determinante para la novela, pero sí que es un referente muy importante de por qué esa situación se está viviendo y de por qué esa rivalidad entre los triunviros, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso tiene que sonarnos familiar. Yo no puedo decir, Marco Antonio tuvo 2 hijas con Octavia y luego se fue a vivir la vida a Alejandría. No, tengo que poner en labios de Octavia o en pensamientos de Octavia, hay que ver este tío que ni siquiera se ha parado a conocer a su segunda hija cuando se ha metido en la cama de otra. O sea, lo tengo que contar esas realidades en píldoras y de labios de muchas personas. Escucha, pues lo has conseguido, ¿eh? Es que me ha encantado, la novela entera me ha encantado, de verdad. Una Muchas cosa, gracias. ¿tú crees mucho en las profecías? Porque todas mis novelas están salpicadas de profecías, ¿verdad? Vale, más o menos. Y es que Bueno, pones algunas, entonces, porque la última sobre todo, pues me llamó la atención, ¿no? Y será porque la tengo como más reciente, pero he terminado esta mediodía. Y digo, mira, mira la profecía, se cumple. ya, Entonces, por eso digo, la voy a preguntar que si crees mucho en las me profecías. gustan. Yo las profecías son como las meigas, no es que crea en ellas, pero a ver las haylas. Está bien. Bueno, Pues seguimos. muchísimas gracias.
Muchas Tere, gracias. Rocío. Hola Emma, buenas tardes. Hola, Tere. Ayer no bueno, pude vamos a ir y bien hacer, que lo espérate, sentí. vamos a Espera, hacer una cosa, vamos la a hacer la foto. foto, ¿vale? Tengo que cogerlo con la otra mano. Vamos a- Ya está. Hala. En vez de sonreír, tendríamos que poner todas caras de enfurruñas. Ahí. Sí, como Oye, la foto. Bien. La ponemos ahora mismo, la ponemos ahora mismo. Venga. Venga, vamos a hacer otra. Espera, que le estás tapando la cara en la tuya, Pepa. A la niña. Oh. Espera que si no, es que con la mano Es tonta. difícil, ¿eh? Es que nos da la risa. Ay, madre. ¿Qué saldrá aquí? Es, ¿Qué saldrá aquí? es complicado, ¿eh? Es complicado porque te da la risa. Bueno, que yo ayer no pude ir y bien que lo sentí, pero había tenido aquí problemas en casilla y no pude asistir. Yo lo he disfrutado porque no hay cosa que más historias que más me gusten que Roma y Egipto, Egipto y Roma. Yo la comencé y dije, ostras, me recuerda, no digas que fue un sueño. Y cuando leí el final y lo hablas, digo, es verdad, es que sobre todo la batalla de Actium, para mí era como estar leyendo a Tennessee Boyce. De verdad que ha sido una delicia leerte. Joder, esto sí que es un halago, Tere. Sí que había, yo sí que había, no digas que fue un sueño, que aparece un poquito Selene, muy poquito, pero sí que aparece. Entonces, algo sí que había oído. Pero todo lo que trae detrás, en mi vida la había oído. Ha sido un descubrimiento tras otro. Al igual que Octavia, que para mí te iba a preguntar sobre su figura, pero ya has hablado, me parece que es una figura crucial para la historia de Selene y de todo lo que viene con la historia de Roma. Me ha parecido que te animo a que escribas una historia, una novela sobre Octavia, porque yo creo que nos vas a tener a todas ahí. Es una gozada. Y como vamos a hacer preguntas cortitas, que esto es muy poco, porque si no, Miriam me echaría la bronca porque yo me estaría aquí contigo hablando 1000 veces. Te voy a preguntar por las cartas. No, te Por la las- echaría yo. Bueno, Pepa, por las cartas que aparecen a lo largo de la novela, la carta de Cleopatra a Octavia, las cartas esas cartas son todo producto de tu imaginación o son reales algunas de ellas. Hay una carta real. Hay una carta real. Y es la carta que Marco Antonio le dicta a Musa. Uy, alguien se le ha caído algo por ahí. No, que se está conectando Chus y ha hecho ruido. Ah, vale. Es la carta que Marco Antonio le dicta a Musa para poner en conocimiento de Octavio, bueno, pues que ya le está cansando un poquito la situación y que por qué le molesta tanto como él dice que se folle a Cleopatra. ¿Qué pasa? ¿Que te molesta que se folle a Cleopatra? Esa Oye, carta es Emma, verídica. Esa es Emma, la de Octavia, la de Cleopatra Octavia es mentira, ¿no? Esa es un recurso. Yo tenía que, Es un o sea, sí recurso. se sabe, la historia cuenta que Octavio se lleva a estos niños de Roma y que Octavia, su hermana, los cría. Claro, yo quiero pensar, esta mujer de repente le traen a los hijos de su rival y debe ser como, mira, perdona, o sea, que me tengo que hacer cargo ya. yo de estos ahora. Entonces quería aprovechar este recurso de una madre apelando a otra madre, ¿no? A otra Una manera. gran mujer apelando a otra gran mujer. Me parecía que si algo podía tocar el corazón de una persona como Octavia, que es una persona que yo creo que es muy generosa y que es una gran mujer, es ese ruego de una madre diciendo, por favor, cuida de mis hijos, Cuida, porque la sí. historia podría haber sido al revés. Podrían haber sido tus hijos los que vinieran a parar a mi palacio, ¿no? Si esto al final es, bueno, pues en muchas ocasiones fruto del azar, ¿no? De decisiones inoportunas. Me parece que era una manera bonita de poner a esas dos grandes mujeres que han sido rivales en valor, porque el Y al respeto, mismo nivel, en igualdad de la maternidad. claro, el respeto que ella le muestra a Octavia le dignifica, ¿no? Octavia que ha sido la humillada,
la que su marido la ha abandonado, que le han puesto tal, y de repente su rival, que ya no es rival porque ya está muerta, cuando ella le llega esa carta, Cleopatra ya está muerta, ¿no? Y lo único que tiene, lo más preciado que tiene, lo pone a sus pies, de alguna manera. Es una pequeña victoria para Octavia, la dignifica. Y yo creo que también hubiera sido, ya te digo, esto es ficción, pero me pega perfectamente en la personalidad de Cleopatra el hecho de decir, si es la mejor manera de salvar a mis hijos es ponernos no bajo el cuidado de Octavio, sino bajo el cuidado de su hermana. Aludir a que ella también es madre, a que ella también ha amado a Marco Antonio y a que esto es lo único que me queda y lo pongo a sus pies. Pues yo me he creído la carta, te lo prometo. Yo digo, esta carta tiene que haber existido. Digo, de todas formas, lo voy a apuntar aquí y te daría miles de preguntas más, pero solo una cosita, una cosita. Es lo del 14 de enero, que es el nacimiento de Marco Antonio, que dices que a partir de ese día es como si ese 14 de enero no existiera en el calendario y no se pudiera hacer ni firmas, ni juegos, ni nada de nada. Me ha llamado la atención, he dicho, jolín, qué manera de quitar al pobre Marco Antonio con lo guapetón que debía de ser de la historia. Sí, los romanos tenían días fastos y días nefastos. Entonces, el día del cumpleaños de Marco Antonio es declarado día nefasto para borrarle de la historia. Pero fíjate lo que es la historia, Tere. Ningún descendiente de Octavio llegó a ser emperador. Sin embargo, descendientes de Marco Antonio llegaron a ser emperadores, ¿no? Como Calígula o como Nerón o como Claudio. Ellos son descendientes de su hija con Octavia, de Antonia la Menor. Y sin embargo, Octavio ni por sí mismo, ni a través de su hija Julia, y fíjate que su hija Julia tuvo 3 hijos varones, no consigue de ninguna manera trascender, que yo pienso que es una cosa que probablemente él deseara, ¿no? Ni con Marcelo, su sobrino favorito, ni a través de sus nietos, no lo consigue. Y es Marco Antonio, o sea, es la historia de alguna manera la que pone en su sitio a su Ese es el karma, ese es el karma. Marco Antonio, desde ese mausoleo que todavía no se ha encontrado, estará revolviéndose de regocijo. Muchísimas gracias, Emma. Enhorabuena y felicidades. Muchísimas gracias. Paqui. Paqui, no la conoces todavía, o sí la conociste en Úbeda. Ay, no me Sí, acuerdo. sí. Es de Baeza, ya no te acuerdas, pero allí estaba. Bueno, pasamos muchos por ahí. Bueno, yo darte las gracias y la enhorabuena por este pedazo de historia, porque realmente de Selene sí que tenía el conocimiento de que era hija de, pero no sabía nada de ella. Y ha hilado de una manera tan magistral los 3 escenarios de la vida de ella que me ha hecho ser partícipe de la historia. La verdad que muy bien. Y otra cosa te iba a decir, hemos hablado mucho de las mujeres y demás, pero realmente yo he llegado a empatizar mucho con Octavio por la pena que me ha dado tan tremenda, porque al final ha sido un hombre atormentado y siempre a la sombra tanto de Julio César como de Marco Antonio, incluso de su mujer, ahí moviendo los hilos. Y quería decirte que, ¿qué personaje ha sido el que más te ha costado más trabajo crear? Pues quizás sea Octavio, Mm. Paqui, porque yo tenía muy claro cómo quería que fuera Selene, cómo quería construirla, tenía muy claro cómo eran mi Cleopatra y mi Marco Antonio. Yo recuerdo que leyéndole a mi marido una de las primeras escenas, me quedo esperando así a ver qué tal le parece y me dice, ¿pero Marco Antonio era así? Y yo, bueno, yo qué sé, este es mi Marco Antonio, yo qué sé si Marco Antonio era así, o como el de Shakespeare o como el de Roma. No lo sabemos ninguno, el que yo quiero contar sí es así, ¿no? Pero Octavio es un personaje que yo no quería contar. Bueno, le mostraba un poco por su relación con Selene, pero era el enemigo, es el que se la lleva. La relación ha ido creciendo. Yo cuando empecé la novela no tenían especial interés. Sí, sí, Octavio iba a sentirse, de alguna manera, iba a sentir una especie de admiración que no sabía explicarse por Selene, porque le recordaba a esa Cleopatra que él no ha podido humillar públicamente, pero poco más. Pero sin embargo, la figura de Octavio va creciendo, como seguramente reflejando la importancia
que tenía realmente en esa domus en la que todo giraba a su alrededor y en ese imperio incipiente en el que todo gira a su alrededor. La figura de Octavio va cobrando fuerza y la figura de Octavio al final pues tiene muchos matices. Puede ser alguien frío, puede ser un estratega, puede ser una persona que no pestañea en absoluto a la hora de matar a Cesarión, por ejemplo, o a Antilo, un niño que se ha criado en su casa, ¿no? Al hijo de Marco Antonio, y que sin embargo siente ternura por Ptolomeo, siente admiración por Selene, se siente amenazado cuando le piden en matrimonio a Selene desde Judea. No me van a quitar esta niña, que no sé muy bien lo que quiero con ella, pero no me la quitan ahora, ¿no? Siente adoración por su sobrino Marcelo, ama a su esposa, quiere muchísimo a Octavia, la quiere tanto que esto en el libro no sale, pero la diviniza. Él termina divinizando a su mujer y a su hermana. O sea, de alguna manera, el respeto que le tenía que tener era atroz, ¿no? Pero al mismo tiempo, a mí me parece que tenía que ser un hombre, bueno, pues con muchos fantasmas interiores, ¿no? Y un hombre en el que cuando las cosas empiezan a salir mal y tal, pues debe de pensar, hombre, no en el karma, porque no creo que fuera un concepto que existiera entonces, pero sí en, ostras, ¿qué he hecho mal, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no tengo hijos varones? ¿Por qué la gente que amo muere? ¿Por qué me está pasando esto, no? Y de alguna manera, claro, al despertar esa compasión que tú dices que has sentido por él, es lo que incentiva a Cleopatra Selene, que se ha impuesto de alguna manera como deber el vengar a sus padres, el vengar su memoria, el acabar, no tan radicalmente como Helios, pero de alguna manera el enfrentarse a Octavio, y no puede hacerlo. No puede hacerlo cuando tiene ocasión, ni cuando Musa decide, como médico que es, salvarle la vida y ayudar a curar su dolencia, y de alguna manera ella le da permiso, ni cuando le tiene frente a sí completamente abatido, como seguramente no se mostraría ante nadie más, ni ante su esposa quizá, ni ante Agripa, y despierta en ella esa compasión, ¿no? Yo creo que es el personaje que más me ha costado porque no me lo esperaba. Digamos que Octavio me ha sorprendido hasta a mí. Yo creo que Octavio te ha hablado en sueños y todo, Emma. Bueno, yo en Pues, sueños, vamos, me río yo de la voz de Ángel Martín, ¿sabes? Sí, O sea, ¿no? a mí me hablan todos Ya. en sueños. pues terminando y haciendo una referencia a un momento de tu novela donde Selene le da la gracia a Juba en el mausoleo por escribir, pues las gracias también te las doy a ti por haber escrito esta estupenda novela. Muchísimas gracias, Paqui. Fernando. Hola, Emma. Encantado Hola, Fernando. A ti sí de que llevo tiempo sin saludarte verte. de nuevo, sí. Creo recordar que presentaste a Zoilo, ¿no? Sí, a José. Sí, en Úbeda, En sí, 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 Úbeda. Allí nos conocimos, bueno, en persona, antes nos habíamos conocido en el Zoom. Y virtualmente. yo también continúo con el testigo de Paqui y también te doy las gracias porque yo estudié historia y siempre lo digo, es en las novelas históricas donde encuentro mucho más de lo que me enseñaron en la carrera. Entonces, esta historia la verdad es que me ha reconciliado con Egipto, que Egipto fue una asignatura que para mí fue un verdadero hueso. Entonces, hablábamos de las gracias y yo quiero hablar del perdón. Porque yo he visto en esta novela mucho perdón en muchos aspectos. No sé, a mí me ha parecido eso, ¿no? Entonces yo quería preguntarte si estoy equivocado y si no estoy equivocado, esa idea del perdón, ya sea el perdón a los niños, el perdón en muchos aspectos, ¿la tenías ya fija en la cabeza de plantearla o te fue surgiendo cuando empezaste a crear la historia? Pues no estás equivocado, efectivamente hay muchas pequeñas y grandes historias de perdón y no lo tenía decidido. Es una historia que ha ido surgiendo porque es verdad que hay muchos perdones. Está el perdonarles la vida a los niños, está incluso el perdonar la vida al mercader de cuervos, ¿no? Cuando es como, ese tío es que te ha vacilado delante de toda Roma. Y el bueno, espérate, tampoco vamos a ser
el perdón de Octavia, de alguna manera, que se reconcilia con Cleopatra, ese perdón de Selene, de alguna manera, también a Octavia, porque bueno, pues no olvida que es la rival de su madre, ella tampoco quiere cogerle cariño, pero se da cuenta de que Octavia, hay una frase que a mí me gustó mucho ponerla, que es: me alegro de que mi padre haya tenido dos esposas, porque así yo he tenido dos madres, ¿no? Y luego el perdón definitivo de Selene hacia Octavio, ¿no? Pero es por una cosa que yo creo que planea durante toda la novela, y es una frase que al menos dos personajes dicen en un momento determinado, ¿no? La mayoría de las veces hace falta tener mucho más valor para perdonar que para odiar, o para matar, dice Octavio. A veces odiar es más fácil que perdonar, y perdonar es un ejercicio de madurez, de paciencia, no de conformismo, ¿no? Yo creo que no es conformismo, es aprender a lidiar con las posiciones en las que nos pone la vida, porque la vida es cambiante, ¿no? Entonces sí me gusta esta idea, porque además, al igual que este entorno doméstico, yo creo que nos aleja de las grandes batallas, ¿no? Las grandes batallas se cuentan en cartas, ¿no? Lo que decía antes Tere, o se cuentan porque ellos están en su casa de Alejandría y llegan las noticias de la flota, a ver qué traen, a ver qué se cuenta. Igual que nos aleja este entorno doméstico de las grandes batallas, el perdón nos aleja de ese odio, ¿no? De ese mundo de guerras al que siempre asociamos un poco este periodo, de ese enfrentamiento constante, ¿no? De esa lucha de poder. Pues había lucha de poder, evidentemente, había un juego de tronos constante, pero yo estoy segura de que también había sitio para el perdón, porque son emociones con las que todos nos identificamos. Qué bonito. Pues este va de cabeza a acompañar a otra gran novela como es El último árbol del paraíso, que me encantó. Sí. Y yo como Pepa todavía tengo esa bolsita con el clavo. ¿A que Ay, sí? los clavos del Índico, los clavos del Índico. Sí, sí. Me siguen oliendo, ¿eh? Sí, 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 sí. Jolín. Que esos viajaron expresamente hasta aquí para Fíjate, acompañar Pues, al árbol. oye, solo pues para Emma, nosotros. Qué felicidades barbaridad, por la Ana. novela, de verdad. Muchísimas gracias, Fernando. Ana, Hola, Alma, guapísima. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, corazón? Pues nada, encantada de poder estar aquí hablando contigo de la novela. Ya hablamos. Lo primero, darte las gracias por ese dramatis personae que metes al principio, que es en esta novela de muchísima, muchísima, muchísima ayuda, porque es una novela tan coral, hay tantísimos personajes y tan conectados históricamente y familiarmente que si no sería muy difícil perderse, a no ser que seas un erudito en la historia de Roma y en la historia de las dinastías faraónicas. Pero a mí por lo menos me ha parecido de muchísima utilidad, me ha encantado, me ha abierto muchísimo más las ojos a la hora de poner en contexto los personajes. Me Partimos de alegro, me una alegro. base. Para mí es una novela de mujeres, una grandísima novela de mujeres. Mujeres armadas de una fortaleza asombrosa. Yo había oído hablar muy poquito de Selene Cleopatra, por alguien también que estuvimos hablando el otro día, por nuestro amigo Terence Simois, a través de todas sus novelas y a través de Terence y del Nilo. Y a mí me parece un personaje fascinante, un personaje que se había evocado desde que era una niña a tomar decisiones duras y a serse fuerte porque estaba viviendo en un entorno en que o te hacías fuerte o morías, o sea, estabas condenado a morir, no había otro. Y ya no solo como persona, sino porque ella estaba representando una dinastía, estaba representando a alguien poderoso, a alguien que había sido obligado a tomar una decisión luctuosa, pero bueno, así era la vida o era lo que había. Entonces, me parece un personaje maravilloso. Me quedo también con el personaje de Julia, me quedo con el personaje de Octavia. ¿eh? Me parece una lucha entre mujeres que demuestran, como tú bien has dicho y como también ha dicho Fernando, que lo que caracteriza y lo que le da grandeza a las personas es su capacidad de perdonar y su capacidad de saber hasta en qué punto tienen que perdonar y en qué punto tienen que tragarse el orgullo, tragarse la soberbia, y muchas veces es lo que tenemos, porque es lo que nos da la vida. O perdonas y vives tranquilo, o odias y mueres muerto de asco, ¿no? Entonces, yo he visto lo visto y pasado lo que he pasado, elijo por encima de todo la vida. Vivir la vida y vivir tranquilo, y el resto es pecata minuta.
Así que yo de verdad te doy las gracias porque he disfrutado muchísimo con esas mujeres, de verdad, son una lección de historia, una lección de humanidad y una lección de, la palabra esta que está tan de moda, de sororidad entre Solidaridad. ellas, sororidad entre ellas, a pesar de ser enemigas naturales, se convierten en cierta manera en aliadas naturales por las circunstancias, por la maternidad, por los vínculos familiares y yo lo he disfrutado, me parece una novela muy bonita, una novela muy entretenida, como una novela de aventuras, esa ficción histórica, y sobre todo me parece una novela muy humana. Me ha parecido una novela tremendamente humana. Sí, de alguna manera lo que quería era humanizar a estos grandes personajes, ¿no? Creo que lo comentaba ayer con alguien también, cuando un señor que está rigiendo los destinos de ese incipiente imperio romano echa el cierre del Senado y se va a su casa y se encuentra con su mujer, su hermana, discutiendo entre ellas, con una caterva de niños de 10 criaturas, de yo me he peleado con este y el otro me ha dicho y el otro me ha hecho. Al final es como cualquiera de nosotros y una situación como enfrentaríamos cualquiera de nosotros. En otra casa, con otros muebles, en otro tiempo, sin teléfonos móviles y ya está. Pero las emociones, todo lo que se mueve ahí, yo creo que es absolutamente universal y es lo que quería mostrar, ¿no? Yo creo que muy pocos de nosotros conoceremos nunca lo que significa ser el gran líder de un imperio, pero todos nosotros sabemos lo que es ser amigo, madre, padre, esposo, esposa, hermano, hermano que te cae mal, primo segundo, el marginado de la familia. Entonces, cada uno de nosotros puede tener un huequito en esos personajes que se hacen sitio, ¿no? Y empatizar, lo que decíamos antes, con ese Octavio que a veces prefiere estar en las grandes batallas en las que sabe lidiar y no en ese mundo emocional que no sabe cómo manejar de alguna forma. La grandeza y la responsabilidad, lo que hablamos siempre, lo de cómo se llama la soledad del manager, pues eso, la grandeza y la responsabilidad que supone cuando tienes que tomar esas decisiones que depende de ti un imperio, es lo que hacen yo creo que a la gente grande o a la gente loca. Pero en este caso nos quedamos con los grandes porque dentro de todas sus locuras fueron grandes y consiguieron lo que muy poca gente había conseguido, hacerse con todo el mundo. Así que mil gracias y de verdad que lo he disfrutado muchísimo y a ver dónde nos lleva a ser la próxima vez, esperando el próximo destino. Pero esta la vamos a dejar que huele, que tiene mucho recorrido todavía. ¿Eh? A ver qué tal, a ver qué tal. A ver si vuela como vuelan sus Sí, escenarios y a ver si va de Alejandría a Roma y a Mauritania. yo creo que sí que va a volar, yo creo que sí va a Volará. volar y lejos. Así que ya hablaremos de destino, que quedamos en hablar de destinos, ¿vale? Muy Un bien. beso. Chus. Hola Emma, disculpa el retraso, pero estaba trabajando y me he Nada, no te colado en preocupes. un momento. Mil gracias. No sé muy bien qué te han preguntado ni nada, yo solamente me voy a limitar a darte las gracias por esta gran historia. No soy historiadora, pero sí que me había quedado siempre pues, con la imagen de Cleopatra, Marco Antonio y con este libro me has descubierto pues esa sorpresa de los hijos de Cleopatra, o sea, no era solamente Cleopatra, sino los hijos. Y ya te han hablado mis compañeros de perdón, para mí el perdón te hace fuerte. Es decir, yo siempre digo que odiar destruye, empezando siempre por ti y luego destruye todo lo que hay alrededor y que el perdón, el comprender, el asumir y el avanzar es lo que hace a un hombre, a una mujer que tenga un destino y una meta. Pero creo, y voy a intentar no hacer spoiler y me cuentas lo que puedas. Espero no repetirme. ¿No crees que además del perdón, la educación va muy ligada, además de la predisposición, porque Selene tiene dos hermanos, uno es un mellizo y otro más mayor, pero tienen destinos, vamos a dejarlo así, distintos y bueno, uno sabemos que es muy claro, ¿vale? Que es Selene, que acaba en Mauritania y asumiendo pues un poco lo que hizo su madre, ¿vale?
pero si yo hago una reflexión de todo lo que luego se convirtió Roma, Roma es bastante más parecida a lo que eran los faraones, es decir, los Octavios, Julio César se convirtieron en emperadores, luego Napoleón en un futuro aspiró a ser Napoleón. Es decir, cuando nos convertimos en mercadillo, que es lo que está pasando actualmente, el país o los países o Europa no avanza, pero cuando vislumbramos que somos reyes, que somos quienes hemos venido aquí a dirigir, es cuando se crean cosas enormes en la historia. ¿Esto es intencionado? ¿Es realmente así en la historia? ¿O tú has querido dar esa visión, ese punto de vista? O yo lo he interpretado mal, también tú pudieras ser en este libro. A ver, aquí hay una realidad que es histórica y es que, bueno, ese choque cultural entre Egipto como símbolo de Oriente y entre esa Roma incipiente tal es brutal, es mucho más de lo que nos podemos imaginar ahora. Para Roma todo el Oriente es bárbaro, es hedonista, cantan las hetairas, pierden el tiempo. Los romanos son prácticos, funcionales y totalmente. Toda la arquitectura era práctica, o sea, era civil. Claro. Los griegos no. Claro, lo de los teatros, lo de que las mujeres gobiernen, es que era una sociedad decadente, de me la mires por donde la mires, ¿no? Para ellos los orientales eran bárbaros. Para los orientales son los romanos los bárbaros. Eso se ve reflejado cuando Selene llega a Roma y se encuentra con, bueno, voy al sitio de los que han ganado. Esto tiene que ser, pero claro, cuando llega allí se encuentra, chico, pues una cosa que no tiene nada que ver con su Alejandría. Pero ¿qué pasa? Que a partir de ahí, y eso sí que es histórico, Agripa se convierte en el gran constructor de Roma. Construye el Panteón, que todavía se puede ver, el Panteón de Agripa, todavía tiene ese nombre, no tiene la función para la que fue concebido, pero todavía está en pie. Augusto manda construir su mausoleo. ¿Es casualidad que mande construir un mausoleo cuando ningún gobernante romano se ha enterrado en un sitio así, después de ver el de Alejandro Magno? Después de ver el mausoleo donde Cleopatra se encierra a velar el cadáver de Marco Antonio. ¿Tú crees que es casualidad? Yo creo que no es casualidad. No. Igual que el que Selene construya luego otro en la actual Argelia, que todavía se puede ver a imitación de alguna manera del de Augusto, como diciendo, perdona, tú has querido epatar a mi madre, pero es que yo voy a hacer lo mismo contigo, ¿no? Yo creo que no es casual. Y de hecho Octavio lo deja dicho en sus memorias. Dice, me encontré una Roma hecha de ladrillo y os la devuelvo envuelta en mármol. Eso es una imitación de lo que él visto en Alejandría, o sea, esa grandeza de ese Egipto oriental le ha seducido también a él, igual que sedujo a Julio César y a Marco Antonio, y no hablo de Cleopatra, no hablo de algo mucho más grande, de ese fasto oriental que de alguna manera también le deslumbra. Y no hay algo de eso en de repente proclamarse una figura de poder como todos esos reyes orientales que ellos criticaban y como Roma llevaba cientos de años criticando. Efectivamente, a raíz de la caída de Egipto, a raíz de la caída de los faraones, el imperio emergente o el territorio emergente se convierte en un imperio. ¿Es casualidad? Yo creo que no. Yo creo que es un relevo, es un absoluto relevo. Es una imitación de un modelo que en un lado ha muerto y que se eleva en otro. Realmente estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias, me encantaría hablar muchísimas más cosas, pero no quiero abusar. Tenemos que hacer otra, tenemos que hacer otra. Sí, es mi primera novela contigo, pero sin duda me has enganchado con tu manera de narrar, ambientar, me has vuelto a pasear por mi Roma natal, por Egipto, he recordado esos templos, esos restos que vislumbraban mucho más y que realmente lo he conseguido ver con tu libro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Pepa, ¿no tienes? ¿No se te oye? Ya, que digo que qué hora más corta se nos ha hecho, de verdad. Una hora cortísima. Así es que, como han faltado gente que no se han podido conectar porque una no salía de trabajar hasta tal, la otra estaba en la playa y la otra, vamos a hacer cuando tú puedas un directo en Instagram, ¿vale?
Vale, sí, parece? sí, perfecto, sí. Directo, y entonces como en Instagram te puedes conectar, me parece, hasta 4 personas, pues cuando tú puedas y me digas, me dices, Pepa, que puedo, Pepa, que estoy en Pekín, ahí ya sabes de dónde, pero puedo. Estoy con 8 Y horas de diferencia, pero puedo. ya, por eso, a ver qué hora es donde estás tú y qué hora es donde estamos nosotros, pero bueno, es igual, luego el directo queda ahí grabado y sale en todos los sitios. Gracias, Emma, gracias, porque cuando leemos una novela y nosotros disfrutamos es porque sabemos que la escritora ha disfrutado escribiéndola. Entonces, y ahí que se nota, si es que de verdad, si es que te queremos, Emma, ¿qué te voy a decir que tú no sepas ya? O sea que es verdad, a ver, que yo cuando me vaya al pueblo, que tengo allí todos tus libros, que me voy a ir ya, te pasaré las fotos de todos, la pondré por ahí porque es que son tesoros, o sea que no digo más. Muchas gracias, Gracias, Pepa. Miriam, gracias, Elena, porque Emma es una autora muy querida para mí y yo creo que para todo el club ya. O sea que un beso enorme y seguimos, que no termina aquí, que seguimos en redes Dando no caña. no voy a decir la palabra. Venga, hasta siempre. Mil gracias, Muchas chicas. gracias. Y Nada, Gracias Gracias. por todo el nada. cariño. Chao. Elma, Ya. pásalo bien el fin de chao. Gracias. Chao, chao.